Muy buenas noches, comunidad. Estamos, como muchas de nuestras entrevistas, esta vez estamos con Tuto Quiroga, un importante hombre en la política nacional. Creo que no necesita presentación. Es muy conocido por todos nosotros. Querido Tuto, muy buenas noches y gracias por responder a nuestro llamado. No, gracias a ti, Ricardo. Muy buenas noches a toda la gente que sigue tu programa y ya te felicito tu producción, que es mucho más dinámica y activa que las que tengo cuando hago algún Facebook Live, pero gracias por estar aquí contigo y la gente que te sigue en Coraje. Muchísimas gracias. Querido Tuto, tú sabes que Coraje Bolivia es una página que nació bajo el calor de todos estos problemas. Realmente no tenemos mucho de haber nacido, tenemos unos cuantos meses. Nacimos en paralelo a los problemas de la pandemia, tratando de dar soluciones y dar voz a todos los emprendedores, pequeños, medianos, grandes. Esto abarca a la gente que hace empresa también. Y bueno, y eso es lo que básicamente nosotros queremos escuchar qué viene como propuesta, como tu plan de gobierno respecto a los temas de los emprendedores. Sabemos que tú has hecho una propuesta reciente dentro de toda tu política, que es la propuesta, incluye temas de desarrollo sostenible y de digitalización. Explícanos un poquito el plan verde digital para que la Ujú. gente conozca un poquito más de tu gobierno. Después vamos a ir desmenuzando y entrando específicamente hacia los emprendedores. Gracias, Ricardo. La propuesta que hicimos en enero, parece es un ciclo por la pandemia y la crisis sanitaria que hemos sufrido. Estaba basada en proyectar la Bolivia camino al tercer siglo de vida republicana 2025 como el corazón integrador de Sudamérica. Somos el único país que es parte de las tres cuencas hidrográficas, la cuenca amazónica, la andina, la platense, convergen en Bolivia. Eso nos ha creado dificultades de integración y Sudamérica no tenía hace unas décadas el desarrollo que tiene hoy, las clases medias que ha logrado tener, el impulso y el dinamismo que nos trajo la China como socio comercial para la compra de energía, comida y minerales para Sudamérica. Eso cambió el mundo. Antes, si todo Sudamérica miraba hacia el norte o hacia Europa, hacia el Atlántico, era más difícil para nosotros ser un corazón integrador. Pero hoy, como en el siglo XXI, la zona que más rápido se desarrolla es Asia, la gente con crecimientos más altos, con demanda por hierro brasileño, soya argentina, cobre chileno, zinc, estaño, plomo, plata de Bolivia, petróleo de Venezuela, carbón de Colombia y todo lo que tenemos en energía, comida, minerales, ha creado la necesidad de ir hacia el Pacífico en lugar de hacia el Atlántico. Eso nos da un lugar preponderante si somos capaces de desarrollar no solamente las carreteras, sino el ferrocarril bioceánico junto con los puertos, uh, aeropuertos y con la interconexión energética. Hoy tenemos gasoductos, hay que hacer líneas eléctricas, tenemos que hacer la conexión de fibra óptica para hacer ese corazón integrador que está ubicado ahora. A un lado tenemos a Brasil, que para el 2025 será, bueno, de acuerdo a cómo sale la pandemia, la séptima o octava economía del mundo, y China, que para entonces será la primera economía del mundo. Eso nos permite desarrollar esa visión de Bolivia, corazón integrador, verde y sostenible, porque no tenemos carbón, quemamos muy poco petróleo, el gas tiene un tercio menos de las emisiones, tenemos enorme potencial limpio, tanto hidroeléctrico como solar, como eólico, como geotérmico, para poder tener que las arterias del corazón no estén con colesterol, que sean verdes y sostenibles en la integración que podamos hacer sin destrozar el TICNIS ni quemar bosques, llevar todo el parque automotor a que sea con baterías de litio o con gas natural comprimido o con biocombustibles, ser un país ejemplo en eso. Y el tema verde hemos aprendido que es no solamente imprescindible para tener la posibilidad de captar recursos para el desarrollo. Hoy tú puedes hacer emisión de bonos verdes si haces transformaciones económicas. Esta crisis es una oportunidad para transformar a Bolivia en un país verde, pero también porque es una necesidad sentida. Yo me gusta escalar las montañas andinas y te puedo decir
Tú eres muy joven, la primera vez que escalé creo que tenía tu edad, era ya hace unos 28, 30 años, y desde entonces, ahora, la línea de nieve de los glaciares de la cordillera oriental y lo mismo al otro lado, se han derretido 180, 200 metros, lo cual no es un tema de andinismo o de montañismo, es un tema de suministro de agua potable para ciudades como La Paz. De aquí a un siglo, si seguimos a este ritmo, no habrá agua en estas zonas del mundo, y yo quiero que donde han nacido mis hijos, La Paz siga siendo una ciudad habitable, vivible. Claramente el tema del ascenso de nivel de mares no nos va a golpear a los bolivianos, golpeará a otros lugares, pero el tema de glaciares, cambio climático, las riadas, los lodazales, tienen una enorme consecuencia sobre lo que significa el desarrollo de nuestro país. Y también digital, como hemos señalado, en el sentido de replicar el ecosistema, o perdón, crear un ecosistema que permita replicar y multiplicar lo que incipientemente se ha hecho en Cochabamba, de centenares de personas jóvenes formados en universidades públicas o privadas que están vendiendo lo más importante que uno puede vender. El litio durará 70 años, se acabará, el gas no sé cuánto tiempo más durará, el hierro del Motún también, pero lo que no se acaba nunca es lo que vendes produciendo con la cabeza. Programación en inglés, hay que aprender mandarín, hay que hacer formación técnica, hay que traer acá a los grandes servidores que proveen la acumulación de datos. La gente siempre habla de que esta conversación tú la estás grabando, la vas a poner en el YouTube, la foto que mandas por WhatsApp, el video que pasas, el PDF, todo el mundo dice se fue a la nube. Pues la nube no está en el cielo, está en la tierra, está en lugares de climas templados, allá por Nevada en Estados Unidos, en lugares de China. Yo quiero que Bolivia tenga el centro de acumulación de datos, usar esos elefantes azules que dejó el gobierno autoritario de Evo Morales en Orinoca o Parla Sur, en lugares alejados de climas templados que son ideales para hacerlos centros de acumulación de datos, para que venga Amazon Web Services, para que venga Microsoft Azure, para mezclar eso con la capacidad de programación, cambiar la currícula educativa, llevar a Bolivia a un gobierno digital, no analógico como ese reloj que puso Evo Morales en el Congreso, que iba analógico e iba para atrás. Hay que ser digital e ir para adelante en el mundo de hoy. Te lo digo porque yo era ingeniero de sistemas, creo que el único ingeniero en la historia de Bolivia que ha ocupado los cargos que Bolivia honrosamente me ha dado. Y sí sabía de sistemas, instalación de computadoras grandes y programar en los 80s. El mundo ha cambiado. Hoy la cantidad de gente joven que sabe programar en JavaScript, en C++, en C++, es una gran cantidad, pero no, eso ha surgido espontáneamente por jóvenes autodidactas. Hay que crear el ecosistema de gobierno, sector privado y sectores académicos para cambiar la malla curricular, para tecnificar a nuestros jóvenes y entrar a la era digital y del emprendimiento. Y en el marco de eso, también la oportunidad que tenemos con el litio. Tenemos entre 40, un poco más por ciento de las reservas de litio del mundo. Fíjate, Ricardo, el efecto que tuvo en la macroeconomía boliviana hacer realidad un sueño que teníamos en los 80s y 90s. Como país, te digo, no en lo personal. Como país soñábamos en integrarnos con el coloso brasileño a través de un gasoducto. Parecía utopía, había bloqueo y resistencia en Petrobras, costó mucho, requirió la creatividad de Herbert Müller, gran boliviano, que hizo ese contrato con la voluntad de Fernando Enrique Cardoso, el hombre más importante de Sudamérica, brasileño, fue canciller, hizo el contrato como presidente, construyó el gasoducto, y en los 90s del entendimiento al contrato, a la realidad, tardó unos años, y con ese gasoducto Bolivia, al influjo de eso, más el ramal de Cuyabá, ese gasoducto iba a San Pablo, el ramal que iba a la parte de Cuyabá, y reactivar el mercado argentino. A Bolivia le ingresaron casi 57.000, 58.000 millones de dólares en los últimos 20 años. Tristemente, 50.000 millones a Evo Morales, que se oponía a los gasoductos, que se oponía a los contratos, que se oponía a la ley del IDH, pero habiendo dos válvulas le llegó dinero que lo despilfarró, malversó, lo robaron, construyeron elefantes, compraron jets, hicieron palacios, en lugar de dar salud, educación, la transformación productiva y económica del país. Esa es la visión que hemos propuesto en esa dirección. El tema del litio es mucho más importante que el gas, porque el gas somos una micropotencia mundial bien ubicada cerca de Argentina y Brasil,
tenemos menos del 1% de las reservas de gas y nos ha servido, mira cuánto. De litio tenemos 40, somos una macropotencia mundial en litio. La pregunta es, Ricardo, ¿vamos a replicar el ciclo de vender la materia prima para que en Corea, en China, hagan las baterías del celular, de la computadora, del tablet, de mi reloj, del vehículo, de la motocicleta, de esta era digital que llega a través de usar menos combustibles y usar más baterías de litio? ¿O vamos a hacer lo que proponemos, hacer aquí la manufactura de baterías de litio para hacer realidad la exportación de esas baterías y poder trabajar para avanzar hacia el futuro? Y junto con eso, un elemento más para la juventud emprendedora de que hemos hablado. Hay que zanjar ese debate teórico donde dice, no, no, no sé quién, vino la Enron, se privatizó, el MAS dice, no, voy a nacionalizar. Cuento, no nacionalizaron nada, siguen las empresas transnacionales extranjeras, no hubo eso. Lo que pasa es que Yacimientos fue mal manejada, con mucha corrupción. Lamentablemente algo de eso sigue, tristemente. Hay que hacer que las empresas estratégicas como Yacimientos, como lo que hagas en el litio, asociándote con inversión extranjera que venga acá, pertenezcan al pueblo de verdad. ¿Cómo? Con una pitita, el instrumento que usamos para expulsar al tirano después de 14 años. Propiedad intransferible, individual, de título accionario. Justo pitita. ¿Qué es eso? Que las acciones de las grandes empresas se repartan en un fondo mutuo, ese título valor a todos los mayores de 18 años de edad, valor aproximado 10.000 bolivianos, eres propietario desde que eres mayor de edad, eres sujeto de crédito, eres agente económico, se desarrolla el concepto de tener propiedad bursátil y ser emprendedor. Los jóvenes saben que cuando van al banco le dicen, dame tu casa en garantía, no tengo casa. Dame depósitos, no tengo garantía. Esto te vuelve sujeto de crédito, te permite juntarte con varios amigos. Esas acciones son inicialmente y por un buen tiempo intransferibles para evitar la sobreventa y que tiren abajo el precio, pero son embargables, son hereditables y transforma la mentalidad haciéndonos a todos propietarios, que las empresas que bien manejadas también te va a llevar a un beneficio adicional, Ricardo. Como son tuyas y tu propiedad, tú vas a ver que no compren sin licitación gasolina, taladros o que manejen mal, porque es tu propiedad, es tu empresa que están maltratando, no líricamente, no retóricamente, de verdad, la propiedad pasa a los ciudadanos bolivianos desde los 18 años y te permite generar una cultura de ser emprendedor, de ser agente económico activo, de conciencia bursátil, de que recibe dividendos, que se aprecia la acción, que si manejan bien las empresas se desarrolla el litio, se desarrolla el gas, se desarrolla el mutum, se desarrolla la venta de electricidad, se valoriza tu acción, vale más y genera un cambio cultural de fomento a los emprendedores en Bolivia. Son algunos de los elementos que hemos notado, pero agregaría que ahora es esencial hacer lo que hemos propuesto en enero, febrero, que requerimos un programa de cooperación de 7.000 millones de dólares que garantice la estabilidad económica, la solvencia del sistema financiero, que evite sobresaltos cambiarios, porque el MAS se farreó el gas. Y no solo se farreó el gas, quemó las reservas monetarias del Banco Central al ritmo de 2.000 millones de dólares al año, nos dejó un déficit fiscal elevadísimo, un déficit comercial muy alto, aplastó y ahogó al sector emprendedor, industrial, comercial, de servicios, de turismo, y eso ya ha meritado un programa de cooperación que reponga las divisas que el MAS desfalcó para dar confianza, dar tranquilidad, dar estabilidad al país y proyectar esta Bolivia del futuro corazón verde digital con las baterías de litio, con la propiedad de las empresas en manos de todos los bolivianos. Y eso con el coronavirus comprenderás que algo que, te confieso Ricardo, cuando lo explicaba en febrero, mucha gente de universidades me decían, ¿y por qué se requiere un programa para garantizar la estabilidad si la economía todo está bien? Porque tristemente ese discurso del MAS, que era falso, que yo lo he combatido todo el tiempo, hace 6 años llegamos al pico de precios y volúmenes por la ineptitud del MAS, no descubrieron nuevos campos gasíferos, el precio empezó a caer, el volumen empezó a mermar y sostuvieron el ritmo de gasto dispendioso, quemando reservas, poniendo en riesgo la estabilidad económica que requería este programa de cooperación, que ahora va a ser imprescindible acelerarlo y quizás aumentarlo para enfrentar los coletazos de la crisis sanitaria y de las dificultades económicas que ha traído el coronavirus, agregándole esto al desfalco económico del MAS, que ya era complicado, al hecho de que expiró el contrato de venta de gas con Brasil y la renovación es inadecuada y débil. A esos dos elementos tan complejos
se le tiene que agregar el efecto recesivo del coronavirus para poder trabajar en dar las respuestas de largo plazo a través de la propuesta que estamos haciendo. Bueno, la propuesta suena sumamente interesante. ¿Cómo lograr un proyecto tan ambicioso como la de litio? Tú mencionas que ese sería un pilar fundamental en tu plan de gobierno. ¿Cómo lograr tamaña inversión? Porque hay voces que dicen que el proyecto de litio es un proyecto a veces poco viable por por las dificultades que hay, primero por riesgo país y segundo porque la inversión es muy grande. Eh, ¿Qué piensas al respecto? Un par de cosas, Ricardo. Primero, yo recuerdo que cuando se hablaba de hacer la integración gasífera con Brasil, había las mismas voces escépticas. Y más que eso, había un informe de Petrobras, que era el comprador del gas, diciendo que era negativo, que no había que hacer el gasoducto porque Bolivia no tenía reservas certificadas y Brasil no tenía el mecanismo para distribuir energía, electricidad en el mercado de Sao Paulo, lo cual era parcialmente correcto, pero era imposible traer inversión para certificar reservas y desarrollar el mercado brasileño si no tenías la certidumbre de que había un gasoducto que interconectaba. Era el huevo o la gallina. Pues el gasoducto que se muestra con seriedad el año 92, que se firma el contrato, el 92, 93, se avanza y se hace realidad un sueño que duró décadas y que transformó la economía de Bolivia, a pesar de escepticismos y predicciones agoreras. Tienes que entender que muchas veces hay intereses creados en contra de esto. Créeme que hay mucha gente quizás también en los países vecinos, que les interesa que el litio de Bolivia se quede enterrado para ellos poder vender su litio, países vecinos o Australia u otros. Tenemos una enorme cantidad de reservas, hay complejidades técnicas, es trabajo de ingenieros, no de cocaleros, hay que atraer la inversión y no voy a pretender decirle a alguien que vamos a estar exportando la mitad del mercado de 130.000 millones de dólares al año de baterías de litio. No, el próximo gobierno tiene que arrancar, traer la inversión, empezar la exportación para que el próximo pueda, como pasó con el gas, multiplicar por 5 las exportaciones, el subsiguiente pueda multiplicar por 10. Así pasó con el gas, Ricardo. Yo tengo la ventaja que era un joven vicepresidente parado el año 99 en Puerto Suárez. Estábamos abriendo las válvulas y vendíamos 6 millones de metros cúbicos a $1 el millón de BTUs. Creo que 100 y pico millones de dólares al año, o ritmo anual que empezábamos a vender al principio. Se llegó a vender 6.500 millones de dólares al año con Evo Morales y él tenía que nada más que abrir 2 válvulas, porque el gasoducto lo hicimos, la ley del IDH la hicimos, la certificación de reservas la hicimos. Bueno, triste el despilfarro, la corrupción del MAS, pero Bolivia recibió una enorme cantidad de renta gasífera que se ha ido también a universidades, gobernaciones, alcaldías y otros rubros, pero claramente el MAS se farreó la parte que le correspondía al Estado central y mucho más que eso a través de corrupción y malos manejos. Entonces sí, es complejo, pero mucho más complejo era el gasoducto. Y a la gente joven quizás olvidan que un detalle en la historia de Bolivia, hace muchos años, recuerdo algo, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, la empresa más grande de producción de litio firmó un contrato de 40 años cuando el litio era un remedio para bipolares, no eran las baterías, no había los celulares de 2007, no había YouTube, no había Google, no había Facebook, no había la hiper, no había Teslas, no había Kindles, no había tabletas, no había nada de eso. Y sin embargo, una de las empresas más grandes del mundo vino acá a comprometer la inversión para hacer esto realidad. Hubo resistencia cívica, el Congreso cambió el contrato, quedó en nada. Pero no puedes, nadie, a los que sean escépticos les pregunto, ¿creen que si hace casi 30 años la empresa más grande del rubro venía cuando el litio no tenía ningún potencial, estaba dispuesto a hacer la inversión? Hoy que el litio está en todos los sistemas de intercomunicación digitales, en autos, en avionetas, en autobuses, en camiones, claro que existe un enorme potencial. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Va a haber gente que no le conviene, que va a combatir esto? Claro que sí. Cuando hicimos el contrato de gas con Brasil, aquellos que le vendían fuels para las plantas y con gente de Petrobras, tenía una cadena que se puso en riesgo por la venta de gas, que desplazamos a cierta competencia. Esa gente nos hacía la guerra y la batalla. Es natural, no es sencillo, pero sí hay una realidad. El mundo va a usar cada vez más baterías de litio. Sí, señor. Bolivia tiene un porcentaje sustancial de las baterías de litio en el mundo. Sí.
En el gas somos una micropotencia regional. En el litio podemos ser una macropotencia global que transforme la economía. La pregunta es, ¿vamos a replicar el ciclo de vender la materia prima a los coreanos, a los chinos, para que de allá te manden las baterías para tu celular, para tu tableta, para el vehículo, o a traer aquí la Estoy de inversión para acuerdo. hacer eso realidad? Esa es la visión que tenemos y eso es lo que proponemos. Bueno, esperemos realmente que se logre. Coincido contigo de que el proyecto es ambicioso, pero se lo puede realizar. Sin embargo, hay empresarios bolivianos, como el caso de la empresa cochabambina Quantum, que tropieza con un proyecto que a todas luces es súper interesante, pero al mismo tiempo es desalentador cuando esta misma empresa eh, tiene que importar las baterías, por ejemplo, ¿no? Y ellos mismos ven muchísimos escollos en el camino, ven súper complejo el tema del litio. ¿Ustedes han establecido puentes con posibles inversores? Porque definitivamente esto creo que no lo puede asumir el gobierno por sí solo, o simplemente es una idea macro y que se llevará a cabo ya en caso de que ustedes estén en función de gobierno. Yo hablo, Ricardo, con mucha gente, como sabes, pertenezco, estoy en directorios del Club de Madrid, Diálogo Interamericano, Centros de Desarrollo en Centros China, Latinoamérica, estoy en directorios, converso con mucha gente, con expertos en el Foro Económico Mundial, conozco muy bien de lo que se está hablando, pero no estoy ni nunca haría eso de empezar a decir, caramba, quiero que sea usted. Eso es justamente lo que hacía el MAS. Primero escogían la empresa, la OAS, y después, sin estudio de factibilidad, trataban de hacer la carretera. Esa no es la manera de hacer las cosas. Hay una realidad. Sí hay complejidades que existen y me duele, como decías, de esta gente de la empresa Quantum. A mí como boliviano me duele ver que todo lo que yo tengo, desde mi reloj hasta mi celular, hasta mi Kindle, hasta mi iPad, hasta la computadora Toshiba, todo tiene baterías de litio que tenemos en Bolivia hechas de afuera. Es como importar hielo al Polo Norte. No debería ser necesario, es doloroso. Y claramente el converso con mucha gente experta en la materia, experta en el desarrollo, pero de ahí a empezar a decirle a una empresa coreana o a otra china o al señor Elon Musk de Tesla es así, no me parecería que sería, no es la forma de hacer las cosas, porque esa es la mala costumbre que tenía el MAS, de saber primero quién era el que venía a hacer la obra sin ver si tenía factibilidad, diseño o si se podía avanzar en ello. Creo que esa no es la forma, pero la realidad, te reitero, para la gente entiendo los que puedan tener escepticismo. Lo vi en el tema del gasoducto que se hizo realidad y transformó Bolivia. Y no era escepticismo, Ricardo, era un estudio negativo de Petrobras al presidente Itamar Franco diciéndole que no venga a Bolivia a firmar el memorándum de entendimiento. Está en los libros de Cardoso. Supimos sobreponernos a eso. Cuando a mí empezó a hablarse en el año 2000 del jubileo, la condonación de deuda, me decían imposible que el BID, del Banco Mundial, el Fondo Monetario hagan condonación de deuda. Los bancos privados de repente, Alemania, Francia, Estados Unidos bilateralmente de repente, pero jamás los multilaterales. Pues nos subimos al caballo, fuimos a hablar con europeos, con gringos, con la iglesia, con el Papa, con la conferencia episcopal y nos condonaron 5.500 millones de dólares que se quedaron al país y fueron a los municipios más pobres, dando 4 o 5 veces más a los municipios rurales indígenas que a los de la ciudad, y hasta el día de hoy sigue fluyendo. Sabemos cómo hacer eso, he tenido la ventaja de experiencias profesionales, de negociar, y te puedo decir que esa discusión requirió ir a buscar los votos uno por uno al Parlamento Europeo y al Congreso de Estados Unidos. Sin esas aprobaciones no se hacía realidad y lo hicimos. Entonces, claramente entiendo que sí hay dificultades, pero si me preguntas, mucho más difícil era que al país le condonen deuda multilateral que se suponía que era imperdonable. No te estoy hablando de bancos privados, el tema que tiene Argentina. Te estoy hablando de Fondo Monetario, BID, CAF, se suponía que era deuda barata, sagrada, y logramos la condonación mientras nos seguían prestando. Ojo, Ricardo, no moratoria, como dice Luis Arce, que es un tema, es una posición absolutamente desbocada y alocada. Porque si tú haces moratoria, dejas de recibir y recibes más de lo que amortizas y te cierras los circuitos internacionales. Solamente la demagogia del MAS permite eso. Hicimos condonaciones donde se mantenían abiertos los grifos, se perdonó la deuda, se la destinó a la pobreza y se recibió más recursos. Esos desafíos eran más complejos de lo que puede ser este, y eso es justamente lo que es una política de Estado. Si tú dices,
¿Se va a hacer realidad y vamos a estar exportando en el próximo gobierno, en 5 años, 10.000 millones de baterías? No. Como también cuando firmamos el contrato con Brasil, tardamos 7 años en hacer el gasoducto y en abrirlo, porque claro, era un emprendimiento largo, costoso. Acá es más fácil, más rápido poder hacer eso, pero lo importante es atraer la inversión, iniciar esto, incursionar en el mundo de las baterías, y la mayor felicidad va a ser para mí, me da que cuando estén ustedes los jóvenes del 2035 al 2040, yo jubilado sin dientes y con mi bastón, ver que Bolivia está exportando 12.000, 14.000, 15.000 millones de dólares de baterías de litio. Pero eso es hacer política de Estado de largo plazo y no política de interés de solo hago lo que yo puedo inaugurar, porque si así, si hubiéramos tenido esa visión para el gasoducto o por la condonación de la deuda, no se la hubiera hecho. La mayor parte de los beneficios del gasoducto le llegaron al MAS, pero le llegaron a Bolivia en última instancia. La mayor parte de los beneficios de la condonación de la deuda que trabajé 2 años y medio para hacer la realidad. Llegaron del año 2003 hasta el año 2020, pero así es como un país avanza, no con la mezquindad de corto plazo de que solo hago aquello que yo pueda cortar las cintitas, si no prefiero gastar la plata en otra cosa, así no se progresa. Los países que han avanzado, que se han desarrollado, Corea del Sur, la misma China, Tailandia, Malasia, ha sido con una visión de largo plazo que les ha permitido transformar sus países. Bolivia también se puede transformar, digitalizar, apoyando al sector emprendedor con este tipo de propuestas que estamos haciendo y que sabemos que se pueden realizar. De acuerdo, esperemos que así sea. Y ahora pensemos en el corto plazo. Tuto, sabemos que el tema gasífero anda complicado. Hay contratos que están ahí en vilo. No sabemos qué es lo que puede pasar en el corto y mediano plazo con los contratos gasíferos. Estoy hablando de Brasil, de Argentina. ¿Qué hacer para que el país deje de depender de este recurso? ¿Cuáles son las medidas que ustedes implementarían para reactivar rápidamente la economía, generar alternativas en generación de recursos, entendiendo que lo de litio, como tú bien acabas de decirlo, es un proyecto a largo plazo que probablemente sea del próximo gobierno y del próximo y probablemente del próximo, ¿no? Eh, ¿Cómo enfrentarían la crisis económica que está clara, se viene para el próximo gobierno? Es un gobierno que tiene una tarea muy difícil, teniendo todos los factores contrarios, todo está en contra del siguiente gobierno. ¿Cuál es Uh -huh. el plan inmediato? ¿Cuál es el plan a corto plazo? Muy bien, Ricardo, una aclaración en el tema del litio. El próximo, a ver, ¿cómo funciona esto? Cuando se hace el gasoducto al Brasil, recibes un shock de inversión que te motoriza crecimiento económico en una época de profundas dificultades en Sudamérica. Bolivia siguió creciendo. Una vez que terminas la inversión, se hace realidad la exportación y te llegan los recursos. El próximo gobierno va a hacer la inversión y va a empezar la exportación. Lo que te estoy hablando es que cuando empezamos a hacer el gasoducto, el gobierno donde se empezó a vender gas 99-2002, recibió, si sumamos todos esos años, los precios estaban bajos, los volúmenes todavía eran bajos porque el contrato establecía que iban a crecer, seguramente recibió el 3% de lo que se recibió en la vida del contrato, pero la inversión te generó crecimiento y se abrió la válvula. El litio está con mucha más madurez para avanzar, porque el gasoducto en Bolivia había que hacerlo, había que desarrollar la distribución en Bolivia, en Brasil, las plantas de procesamiento, tuvimos que hacer el gasoducto paralelo. Yo hice el gasoducto Yacuiba-Río Grande, una inversión de 400 millones de dólares en 8 meses, 2001-2002. Sin eso no podías llegar, se tuvo que hacer toda esa inversión. Algo similar se va a tener que replicar, pero el próximo gobierno tiene, si nos dan la oportunidad, traer la inversión y empezar la exportación. Ahora sí, lo que te puedo garantizar es que empieza la exportación y como con el gas, de aquí a 5 años, después de que empieces, va a ser varias veces más de lo que tienes inicialmente. Eso es lo que transforma a los países en el corto plazo. Además de esta visión, como te decía, habíamos señalado que el país requiere una inyección de recursos externos para enfrentar la crisis económica y sanitaria. Lo teníamos que hacer por el legado nefasto del MAS, porque expiró el contrato del gas y ahora adicionalmente por la recesión del coronavirus.
Eso cuando, Ricardo, lo planteaba yo en universidades con gente joven en febrero, me miraban algunos con cara sorprendida. ¿Por qué el país requiere una inyección externa de recursos que garantice la estabilidad? Si nos han dicho que todo estaba bien, y tristemente no solo lo decía el MAS, en la campaña del año pasado se pretendía que todo estaba bien y no estaba. El MAS quemó las reservas para sostener ese ritmo de gasto. Gastaba 8% más del PIB de lo que ingresaba, 3.200 millones de dólares más de gasto que de ingreso fiscal. Se importaba 2.000 millones de dólares más de lo que se exportaba. Eso era insostenible. Había que hacer una corrección. La propuse con claridad. Además, expiró el contrato de gas. Señalabas muy bien eso. ¿Cómo hacemos la transformación digital productiva con acuerdos de integración comercial y relanzar Bolivia, aprovechando que de esta crisis tan dolorosa, que tanto luto y dolor está dejando en todo el mundo, Bolivia tiene la posibilidad de capitalizar en la enorme visibilidad de que no solamente estamos enfrentando la pandemia, sino que nos estamos liberando de un gobierno autoritario de 14 años, que somos enemigos, y yo lo soy, claro, de los tiranos de Venezuela y de Cuba. Eso te va a traer mucha notoriedad, mucha visibilidad para ingresar con rapidez después de la crisis a la reinstalación de sistemas que atraigan inversión, que den seguridad jurídica, que hagan las reformas que te permita avanzar. Y obviamente, si hemos logrado condonar 5.500 millones cuando estábamos en gobierno de organismos y de fuentes bilaterales para dedicarlos a la pobreza, también vamos a poder traer los 7.000 millones que garanticen la estabilidad y el inyectar recursos para preservar los empleos y salvar las empresas. El gobierno de transición está haciendo anuncios, pero anuncios sin recursos incuban frustraciones. Requiere extraer los recursos para inyectarlos al sector empresarial, industrial, comercial, pequeñas y medianas empresas que generan empleo, porque de lo contrario va a haber quiebras masivas. ¿Cómo? A través de darle más plazo en los pagos, de darles prorrata de la reducción de Bueno, las se alícuotas cortó. tributarias, Esperemos dar a que se inyección de restablezca la capital de señal. trabajo a través de la banca. Hola. Ok, volvimos, querido Tuto. Hablando de tecnología y ¿Me digitalización, perdí yo o desaparecí yo o tú? esto siempre nos Hablando de juega tecnología. ambos, creo, simultáneamente. Bueno, estábamos escuchándote, yo hablaba de las cosas inmediatas, entiendo que lo del litio genera una inyección de recursos inmediatas y las acciones son inmediatas, entendiendo también que los frutos mayores se verán probablemente no en el siguiente gobierno, sino en los que vengan. Querido Tuto, tú habías mencionado que una parte fundamental de tu proyecto, eh, al llamarse Verde Digital, el verde me imagino que habla de proyectos de desarrollo sostenible, de respeto al medio ambiente, eh, y bueno, también entendemos que dentro de eso está la agroindustria, por ejemplo, la agroindustria que está eh, peleada con todos estos temas de los transgénicos. Por ejemplo, ¿cuál es tu posición con respecto a la frontera agrícola, al uso de los transgénicos, hablando de la protección del medio ambiente? Vos decías y nos hablabas de la época en que eras más joven, en la que escalabas y que las condiciones climáticas han cambiado y eso se debe gran parte a todo lo que está pasando, lamentablemente ligada al desarrollo. ¿Cuál es tu posición respecto a todo esto? Muy bien, gracias Ricardo. Concluye la idea que se cortó respecto a la inyección de recursos económicos. Te señalaba que la primera tarea del próximo gobierno es garantizar la estabilidad con un sistema financiero sólido, sin sobresaltos cambiarios y salvando a las empresas, porque esa va a ser la primera prioridad. Aprenderás que estamos cerca de que cierren todos los hoteles, todos los restaurantes, o muchos hoteles, muchos restaurantes, muchas aerolíneas. Tienes que hacer inyecciones de capital a través de la banca, que vean la parte de la mora, la parte del patrimonio, la parte de dotación de liquidez, pagar la deuda flotante, garantizar que le des créditos con garantía del Estado a empresas para que sigan pagando sus salarios. Cuando tuvimos crisis de Argentina y de Brasil,
A principios del siglo yo hice el programa intensivo de empleo y le pagábamos la planilla a cooperativas mineras y a castañeros para que no despidan gente. No hay que ser ortodoxo, hay que buscar esa clase de respuestas y esa va a ser la primera prioridad. Sobre el tema que mencionabas de la cuestión verde, mira, yo la lógica de verde, que uno es enemigo de lo verde y el otro es amigo, creo que hay que dejarla de lado porque claramente existen modelos de países que se están desarrollando en todos los sectores y que a diferencia de lo que decía el MAS, se puede hacer sin quemar la Chiquitania ni destrozar los parques. Porque fíjate qué pasó el MAS, nos invirtió los valores afuera, o invirtió, perdón, cayó en la contradicción de vender algo afuera y practicar otra cosa adentro. Afuera hablaban de la Pachamama, de la Madre Tierra y todo eso de exportación. Y fue el único gobierno que intentó hacer una carretera por medio de un parque nacional que era territorio indígena, que es como meterse un cigarrillo al pulmón. Nunca, Ricardo, en la historia de Bolivia se ha hecho una carretera que es necesaria para el desarrollo, vinculando capitales, destrozando un parque. Tú puedes ir por vehículo de La Paz hacia el Beni y das la vuelta al Parque Madidi, fíjate en Google Maps, no vas por el medio. De Cochabamba a Santa Cruz. Antes de que esté Al Gore hablando del tema de cambio climático, se hizo la integración a Santa Cruz y entre Cochabamba y Santa Cruz, si vas en línea recta, biseccionas el Parque Carrasco y el Parque Amboró. Y sin embargo, se hizo la carretera vieja por Comarapa, Samaipata, bordeando los parques. La nueva, que se hizo décadas después, se hizo por Villatunari, Chimoré, llegando al norte de Montero. Hicimos con Bacovich la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, no toca el Parque Gran Chaco, que es un triángulo, va por encima, Pailón, San José, no toca el Pantanal y llegas. Se puede hacer integración sin destrozar parques ni afectar indígenas. Aquí, tristemente, un gobierno que predicaba la protección de la madre tierra cometió el cuádruple crimen de intentar hacer una carretera que afectaba a un TI, territorio indígena, Parque Nacional, PN, afectando a comunidades indígenas, destrozando un parque con doble de precio para extender los cultivos de cocaína que destrozan la parte ambiental porque en el procesamiento contaminas todos los ríos. Entonces, el doble discurso fue del gobierno y que también hizo un decreto para facilitar la quema de la Chiquitania. Se puede tener desarrollo sostenible integral de forma de que preserve los parques porque lo habíamos hecho así. El desarrollo del complejo soyero con el proyecto de tierras bajas del este vino sin afectar, sin hacer depredación, vino con una extensión sostenible de la frontera y no con lo que buscaba y predicaba hacer Evo Morales todo el tiempo, mientras vendía un discurso afuera y aquí adentro hacía lo contrario. En el tema de transgénicos hay que verlo producto por producto. Otros países tienen, y en Bolivia también, la parte de la soya. Si me preguntas, ¿quieres preservar competitividad en el tema de la soya, de alimentos de animales? Se lo puede ver y discutir porque también otros países lo hacen y se lo puede hacer en buena forma. Si me hablas de la quinoa, es una historia totalmente diferente. Por eso no me parece, la discusión debe caer en analizar cada cadena productiva. Nosotros dejamos, me acuerdo que trabajamos con Carlos Kemp en las cadenas de productividad, competitividad de la quinoa, del sector vitivinícola, y fíjate cómo se han empezado a hacer realidad a pesar del abandono de los últimos años, donde preferían gastar la plata del gas. En todas las cadenas de productividad, competitividad, sea de un sector de vino, sea del sector de quinoa, sea del sector de soya, tienes que ver dónde está la ventaja competitiva o dónde tenemos que igualar el campo de competencia con otros países. Claramente en la quinoa existe una enorme ventaja de mostrarla como un producto orgánico, sano, versus lo que puede ser la soya. Por eso cada cadena tienes que analizarla en función a cómo te posicionas respecto a otros. Y si tú me dices en el sector vitivinícola, están usando en Argentina y en Chile algún producto que ayuda y que sirve, y en Bolivia si queremos que Tarija compita, pues habrá que ver cómo se usa, siempre y cuando sea demostrado en cada producto. No creo yo en hacer reglas o bloqueos o apertura indiscriminada o bloqueo sistemático sin hacer el análisis de cada cadena productiva y competitiva, viéndolo producto por producto. Eso sí, hay principios que son elementales. Sabemos que el cambio climático es la deforestación masiva que se venía en el PICNIS, porque la mejor forma de talar árboles es una carretera para extender la zona de cultivo de coca de Chapare que se hacía cocaína. Eso sí que era un crimen con corrupción y con afectación de los hermanos del PICNIS,
y destrozando un parque nacional que, te reitero, era la primera vez en la historia que un gobierno que predicaba protección a la madre tierra intentaba destrozar un parque nacional para hacer una carretera que ni siquiera conectaba las capitales. Porque si tú ves la integración y la vertebración caminera, concentras los centros urbanos y bordeas los parques, como te explicaba. Acá era ni siquiera interconexión entre capitales y destrozando un parque y afectando indígenas. De acuerdo. Tuto, hablando de competitividad, el país ha ido perdiendo competitividad durante los últimos años y esto ligado básicamente a tener el dólar anclado. Te estoy hablando de distintos sectores. El textil, por ejemplo, es uno de los sectores muy afectados y afecta en gran manera a una ciudad pujante, luchadora como el Alto. El sector de los textiles, por ejemplo, está fuera de mercado, no puede competir, es súper complicado poder trabajar en función de exportación porque sabemos que los mercados están cerrados. Es súper complicado trabajar en función del mercado interno porque el contrabando es terrible, porque todos los comerciantes tienen un modelo y un esquema de negocio que lo que hace es básicamente traer productos súper baratos que no te generan una continuidad para que inclusive si la industria boliviana quisiera apoyarse inclusive en las materias en los materiales que vienen de la China, es prácticamente imposible, porque ellos no van con un plan de desarrollo de la industria local, ellos van con el plan de traerlo más barato. Por lo tanto, en vez de traerte, no sé, 100.000 metros de tela para que se desarrolle la industria nacional en base a un estándar, te traen 30 metros de tela porque es el saldo que encontraron ahí y es lo más barato para meterlo. Entonces, meten eso no te permite generar un producto constante, por lo tanto, ya la empresa está fuera por ese lado. Te meten de contrabando, por lo tanto, aquella persona o aquel empresario que quiera entrar en la industria textil está súper complicada porque tienes que entrar en negro, porque no hay factura de ese lado, tienes que estar siempre en contra de la corriente. ¿Cómo hacer para que el país vuelva a tener competitividad, entendiendo que en este momento estamos realmente fuera? Cambiar dramáticamente lo que hizo el MAS 14 años siguiendo la receta de Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. Yo vi esa película. Allá tenían la ventaja que con la bonanza china, digámoslo así, donde el precio del petróleo cuando entra Chávez estaba a $10 el barril, sube a $140 el barril. ¿Qué hacen? Toman el control de la vaca petrolera y después destruyen, expropiando, confiscando, cobrando impuestos, todo el sector productivo que tenía Venezuela, de fabricación de acero con hierro, de ron, de chocolate, de ganadería, de agricultura, lo destrozan absolutamente todo, porque la concepción de un gobierno autoritario que quiere concentrar el poder es no generar centros de poder alternativos y tener una industria, un comercio pujante, te permite generar empleo y dar ventajas y resulta ser competencia. Han perseguido allá y destrozado a todos los empresarios en Venezuela. Aquí se aplicaba esa receta, se ahogaba tributariamente a las empresas del sector formal, se las extorsionaba también tributariamente, los países vecinos movían su tipo de cambio, aquí se permitía como un subsidio al contrabando durante años, y renegaban de algo esencial, Ricardo. Lo que da seguridad jurídica para atraer inversión es un marco normativo legal predecible y no sujeto al capricho de un presidente como Evo Morales que decía, le meto nomás, y te ponía cupo, te ponía arancel, te daba incertidumbre todo el tiempo. Tienes que garantizar el marco de seguridad jurídica estable y en ese marco tú señalabas lo de textiles. A mí me duele, porque yo trabajé otra vez voto por voto, casi solito con el embajador de Colombia, después presidente del BID, conseguimos la aprobación del Congreso americano por 4 votos y se aprobó y se promulgó el 6 de agosto del 2002, cuando yo me iba en la tarde, parecía medio cruel, pero ahí está, yo no lo hice por mí, lo hice para que el sector textilero de La Paz y el Alto exporte decenas de millones de dólares de prendas de alta calidad. ¿Qué sucedió? Se perdió esas preferencias arancelarias, se prefería exportar cocaína del Chapare, se renegó de ese acuerdo comercial
y perdimos el mercado textilero. Hoy las llamas y alpacas tienen que tomar clases de natación para cruzar el lago Titicaca e irse al Perú, que allá exportan todos los textiles. Allá exportan espárragos. Aprovecharon lo que nosotros los bolivianos habíamos logrado, la apertura del mercado europeo. ¿Y qué hacía Chávez en Venezuela y Maduro y qué hacía Evo Morales? Renegar de todos los acuerdos de integración comercial que en esencia te dejan inerme con el contrabando, que es un acuerdo de integración comercial de una vía. Ellos te venden y tú no puedes vender tus productos de manera competitiva por la restricción de aranceles y la regulación onerosa que tienes. Hay que hacer un shock de confianza con un marco jurídico que garantice la inversión y reponer los acuerdos de integración comercial. Evo Morales se plegaba a todos los mecanismos autoritarios como ALBA, como CELAC, como UNASUR, con su amiguito Chávez y Maduro, y renegaba y destruía todos los acuerdos de integración comercial y protección de inversiones que te den la certidumbre para hacer ese shock de inversión. Por eso quedamos como quedamos. Yo voy a hacer exactamente lo contrario. Yo voy a pelear sin clemencia contra Maduro y su caterva criminal corrupta, contra los cubanos cuasi nonagenarios, gerontocráticos, que le han destrozado Venezuela y parte de Nicaragua para que prime la democracia y la libertad. Y voy a abrir Bolivia a todos los acuerdos de integración comercial, como tiene México, como tiene Colombia, como tiene Perú. Hemos perdido casi 15 años, estamos rezagados y ese shock de confianza a través de acuerdos de integración comercial, tratados de protección de bilateral de inversiones, que Evo Morales destrozó y pudo hacerlo porque abriendo dos válvulas de los gasoductos que le dejamos, a los que él se oponía, le llovía el dinero del gas. Llegó a recibir hace 6 años, desde 5 años y medio, en el apogeo de precios y volúmenes, 510 millones de dólares al mes, 4 veces lo que recibimos del primer año. A fin de año vamos a estar recibiendo 80 millones de dólares al mes porque no hay producción, cayeron las reservas, bajaron los precios, hay que renegociar los contratos con Argentina y Brasil para dar certidumbre, hay que hacer los tratados bilaterales de inversiones, los tratados de integración comercial para dar un marco de estabilidad que traiga ese shock de inversión y abrirnos al mundo en lo económico y cerrar el espacio a las dictaduras y a los autoritarios, al revés de Evo Morales, que besaba a los autoritarios y cerraba el comercio de integración. Totalmente de acuerdo en que hay que ir en la apertura de mercados, pero no solo basta con abrir los mercados, creo que el tener el dólar anclado hace muchísimo tiempo en esa tasa, ya nos resta competitividad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio bajo esta visión de abrir mercados y restablecer competitividad? Primero, como he señalado repetidamente, Ricardo, lo primero que tienes que hacer es traer el programa de reposición de dólares con un programa de cooperación gigantesco. De lo contrario, el legado del cajero del desfalco de Luis Arce es dejarnos un problema muy grande, porque las reservas están cayendo, van a seguir cayendo, te dejan anclado y eso te trae problemas bancarios, sistema financiero, las pensiones, los sueldos, todo se puede ir por la borda si no traes un shock de recursos, un balde grande de dólares para garantizar la estabilidad económica y del sistema financiero, para tener así la espalda que te permita después volver a un sistema que teníamos que evitar las devaluaciones como era el bolsín, hacerlo cuando tengas el shock de confianza, porque de lo contrario, Ricardo, si no tienes eso que hemos dicho claramente, te puede pasar lo que pasa en Argentina, que traen un poquito de préstamos, después un poco de mercados y no pudieron controlar las dificultades económicas y volvió la señora Kirchner. Imprescindible, después del coronavirus, después del desfalco del MAS, arrancar el gobierno con un programa que abra a lo que estábamos hablando, integración comercial, protección de inversiones, marco normativo claro, no exportar impuestos, no doble tributación, no afectar la renta presunta como están haciendo y partir de un programa de cooperación que, ojo, va a ser imprescindible ahora para preservar los empleos y salvar a las pequeñas y medianas empresas que van a terminar enormemente golpeadas. Perfecto. Hablando de las pequeñas y medianas empresas, todos sabemos que más del 90%, 95% de las unidades productivas en este país están ligadas a este sector. Importantísimo sin embargo, creo que es uno de los que más golpeados están y a los que menos atención se le ha puesto. Estoy hablando de la coyuntura,
porque definitivamente basta con salir a las calles y ver todos esos pequeños negocios cerrados, o sea, basta con salir a San Miguel, por ejemplo. El otro día yo salía, me daba una vuelta por San Miguel y conté en la Montenegro como 52 lugares vacíos. Impresionante, realmente impresionante. Entonces, ¿qué hacer de cara al futuro, querido Tuto, para poder fomentar el emprendimiento? Porque de eso A se ver, trata. sí, claramente, mira, Ricardo, el principio lo que tienes que hacer es salvar, después fomentar. Porque antes de fomentar hay que salvar lo que ya está. Como tú dices, no hay Es, es peluquería que que, esté es abierta, que no hay ahí va albañil que esté mi trabajando. segunda, ¿Perdón? exactamente. Justamente ahí va la segunda parte de mi pregunta. Ujú. Ahí va. Porque decía, justo me cortaste ahí, no pude terminar, porque una cosa es ¿Perdón? con guitarra y otra es con cajón. En este momento, qué es lo que hubieras hecho tú para poder salvaguardar todas estas empresas? Muchos otros países como Perú, por ejemplo, tomaron medidas acertadas para generar un alivio laboral, por ejemplo, la flexibilización fue clara en otro país, en el país de al lado. Acá Ujú. lo que hacen con las empresas es asfixiarlos. Todo el peso de la crisis la están cargando los pequeños, medianos y grandes empresarios. El paquete económico dado es un paquete eh, a todas luces no bien resuelto. Si tú hablas Ujú. con los supuestos beneficiarios de los créditos y demás, creo que el nivel de préstamos es demasiado bajo. Por lo tanto, creo que el paquete económico, los paquetes económicos propuestos hasta este momento no han servido para nada. ¿Qué es lo que hubieras hecho tú en este caso? ¿Cuáles hubieran sido las Ujú. medidas específicas para este sector? He venido conversando de eso seguido porque yo soy propositivo. Pedí la cuarentena antes de que se la dicte, pedí el bono universal. Primero había bonos canasta y pedí a los laboratorios test. He venido siendo propositivo en esto y lo mismo acá. Se requiere, mira, el programa grande para salvar la economía, preservar los empleos, ayudar a las peluqueras, a los carpinteros, a los albañiles, a la pequeña y mediana empresa, la va a hacer un nuevo gobierno con legitimidad. Porque es imposible comparar un gobierno de transición que por definición no, el nivel de legitimidad, de efectividad que tengan es mucho más bajo que el de otros países vecinos que tienen gobiernos electos y están canalizando recursos externos, entendiendo esa limitación y que será un próximo gobierno el que haga el programa de 7.000 millones de dólares que traiga inyección financiera para ver el tema de la mora, el tema de la liquidez, el tema del refinanciamiento, atendiendo a cada sector de acuerdo a cuán golpeado está. Primera prioridad, aquellos que requieren aglomeración y viajeros, hoteles, restaurantes, aerolíneas. Digamos, las farmacéuticas no están tan golpeados, han vendido mucha medicina. Entonces, hacer inyecciones de capital de trabajo que requiere recursos, no es meramente anunciar la reprogramación, requiere la inyección de recursos y cuidar integralmente, te lo digo, porque así sucedió con la crisis argentina y brasileña, que tuvimos que atender con programas de sacar la mora del sistema financiero para dar oxígeno a través de recapitalizaciones con bonos convertibles en acciones en la banca y dar liquidez para en un momento duro enfrentar esa dificultad. Hay que replicar eso. El gobierno ha hecho ese anuncio. Lo mío se llamaba FERE, ahora le han puesto FORE. Lo mío era Programa Intensivo de Empleo, ahora se llama PIE también. Pero en los anuncios no bastan, hay que tener recursos. Es imposible hacer un programa de la dimensión y envergadura que se requiere en estos meses de transición. Lo mínimo que se tiene que hacer es aprobar los créditos en el Congreso y no negarlos para salvar el sistema sanitario. Lo he pedido, lo he dicho. Se tiene que redireccionar los saldos de los créditos externos para proyectos que no vas a concluir para dedicarlos a la emergencia sanitaria y económica. Se tiene que hacer cuenta única del manejo del fisco, es un tema técnico que te inyecta liquidez. En lugar de tener 150 cuentitas que tienen que mantener saldo, haces una central, es manejo más sólido, evita la corrupción porque todo tiene que estar registrado en el sistema de compras estatales cuando erogas, te da la inyección de liquidez, puedes hacer lo que hemos dicho, hemos planteado, hacer swaps, intercambios
de bienes en el exterior que tengan las AFP, los bancos, con la CAF para inyectar recursos. Hay que buscar hacer un puente de 1.200 millones de dólares. El gobierno ha hecho un anuncio grande, pero sin recursos. Y sin recursos vas a generar frustración, como ya viste en los créditos para pagar salario, que resulta que no se efectivizan. Me parece que son más anuncios de corte electoral y propagandístico que efectivo, porque el anuncio sin recursos solamente incuba frustración. Esta clase de mecanismos, junto con esta inyección de recursos para pagar la deuda flotante, para dar créditos y diferir los vencimientos en la banca, para dar inyecciones de capital de trabajo que puedas hacer, para condonar parte de las alícuotas tributarias en función a cuán golpeado está un sector. Es imposible pedirle a alguien que pague los impuestos como si hubiera tenido 12 meses de ingresos, cuando solo va a tener 8, 9, o si eres hotel o aerolínea, de repente 2 o 3 meses de ingreso, con 12 meses de egreso. Requieren la tolerancia y comprensión en la parte de reducción temporal de alícuotas y otra clase de mecanismos como los que hemos venido señalando. Bueno, esperemos que no sea demasiado tarde. Sabemos que hay datos clarísimos. La Cámara Nacional de Industria sacó hace un par de meses un estudio que hablaba de la realidad de las empresas, ¿no? Sea del tamaño que fuera. Hay estudios de la JP Morgan que hablan de tiempos límite en las que las empresas pueden aguantar. Probablemente estas no puedan llegar hasta el siguiente gobierno. Eso es lo complicado y lo penoso de esta situación. Pero ya pensando en el siguiente gobierno, esperando que con lo creativos que son los emprendedores, pues salgan de esto hacia adelante, también es importante saber, más allá de la coyuntura, de la crisis sanitaria y la pandemia, ¿qué se va a hacer para fomentar? Ahí sí voy a la segunda parte, para fomentar el emprendimiento, para generar esas nuevas unidades productivas que seguramente ahora se van a desbaratar, pero que no pueden quedarse así. O sea, la cultura emprendedora es algo que renace como el ave fénix, pero creo que las condiciones tienen que estar dadas para poder generar nuevos emprendimientos, para poder generar emprendedores y futuros empresarios. ¿Qué paquete de acciones se puede esperar de ustedes para fomentar esto? Estoy hablando de alivio tributario, estoy hablando de fomento, estoy hablando de capital semilla, estoy hablando de aceleradoras, estoy hablando de un paquete de cosas necesarias para cualquier emprendedor y que evidentemente en este momento, si las hay, pues no son lo suficientemente robustas. Sí. Gracias, Ricardo. Y estoy mirando el reloj por el tiempo. No sé, como tienes, yo ando ya en el quinto, me falta uno más después de este. Te agradezco profundamente y te digo lo siguiente sobre lo que estás señalando. A ver, la primera fase va a ser de salvataje. Obviamente, si no salvas, tú sabes, resurrección ya tendría que ser intervención divina, porque todas las medidas de fomento, auxilio, requieren el preservar un cierto número de una base de hoteles, de restaurantes, de aerolíneas. De lo contrario, hacerlas de cero es mucho más costoso, mucho más difícil. Entonces hay que entender que la primera prioridad va a ser el salvataje y la comparación que yo hago es la siguiente. Yo sé que con credibilidad, capacidad, legitimidad electoral, un próximo gobierno tenemos una propuesta clara que puede dar la vacuna económica. Sabemos que la crisis sanitaria va a seguir golpeándonos, pero la vacuna económica con un programa que garantice estabilidad, los 7.000 millones de dólares multilaterales, bilaterales, titularización. Muy bien, esa es la vacuna, pero necesitamos el oxígeno en el corto plazo y me preocupa que ese balón de oxígeno está entrampado en la pugna entre Congreso y Ejecutivo, donde están en guerra y esa guerra no la va a ganar ni los masistas del Congreso, ni los demócratas del Ejecutivo, la va a ganar el coronavirus, la va a ganar la crisis y va a perder la salud del pueblo y la economía nacional. Es un tema que no hay que descuidar. Una vez que emprendan las acciones de salvataje, hemos hecho un programa integral de reformas de esto que te estoy hablando, pero mucho más profundo, de inyecciones fiscales, de hacer el hospital de empresas para permitir hacer quiebras, porque para emprender tienes que saber también cómo puedes salir,
de garantizar que pagues todas las deudas, de hacer fondos cerrados donde tengas participación del Estado para hacer inversiones en nuevos emprendimientos, de hacer la transformación digital, de hacer las reformas integrales que faciliten la inversión y el emprendimiento. Vas a requerir nueva legislación para el mundo digital. La gente quizás no se percata, pero si vas a Estados Unidos o vas a China, te das cuenta las diferencias. En Estados Unidos, la economía compartida, el sharing economy, ¿qué es? Gente que puede dar un servicio y que requiere dinero, contra alguien que tiene dinero y requiere un servicio. Alguien que le venga a cocinar a su casa, que lo lleve en el Uber, que le alquile el cuarto en el Airbnb. Y tú sabes que en la economía compartida, las empresas más grandes de televisión es YouTube, la agencia de viajes más grande son Expedia, los hoteles más grandes son Airbnb, los taxis más grandes son Uber, los que más venden libros son Amazon, y hasta hace poco tiempo no tenían ni un auto ni un libro, ninguno de ellos. Amazon recién ha entrado ya en el tema de publicación. Si te fijas, ¿qué es eso? Es en el mundo desarrollado tocar el potencial de lo que le llamamos ser emprendedor, que aquí es el sector informal. Entonces, lo que tienes que invertir es, si te das cuenta, toda esta economía compartida es la economía informal digitalizada, con la diferencia que en Europa, que en Estados Unidos, el que conduce un Uber paga sus impuestos y está registrado. El que te alquila Airbnb también. Acá que tenemos, hay que fijarse mucho en China, que tenía gran economía informal. La digitalización te permite formalizar algo que nosotros teníamos. El tema de Uber, cuando mi hija que trabaja en Google, la primera vez que escuché hace años, le dije, como radiotaxi la idea. O el tener el parrillero, o el albañil, el carpintero que llamas, es la economía informal, solo que ahora se llama el Uber Chef o el que viene a arreglar, es la oportunidad de llevar a Bolivia al nuevo siglo XXI, digitalizando eso, registrando, sabiendo cómo trabaja, y eso requiere cambios dramáticos en la legislación para fomentar la digitalización, transformar el gobierno también en la provisión de servicios para todo lo que haga el gobierno, registros, compras, esté como en Estonia, que he visto, conozco al señor Thomas Ilves que ha hecho eso, para que en 5 años te garantizo que no exista un papel ni en la justicia, ni en registros, ni en certificados y que todo sea digital. Eso requiere un shock cultural donde la participación de los jóvenes es esencial. En China, te puedo decir, que he visto aplicaciones donde los nietos son los vendedores de tiendas, porque los abuelitos ya no saben usar la tecnología y le dan una comisión al nieto con unas apps que va y le hace las compras al abuelito, el nieto le muestra en el celular, en la tableta, y va y le compra y le dan una comisión. Esa clase de creatividad, de hacer emprendimientos en el mundo digital, es lo que va a transformar el país y requiere adecuar todos los marcos legales que están hechos para el mundo analógico del MAS, que como su reloj del Congreso iba para atrás, para tener el mundo de legislación digital que va para adelante y que entiende lo que es el mundo que ha cambiado para siempre. Y si algo va a quedar de esta tragedia del coronavirus es enorme cantidad de recursos de cooperación para el sistema sanitario, para que nunca más nos agarren pañales como nos dejó el MAS después de 14 años, y la hiperdigitalización de todo lo que hagamos en la educación, en la salud, en el trabajo. Esos cambios que son sísmicos, que son un terremoto, te permiten hacer cambios trascendentales siempre y cuando entiendas que hay que hacer un gobierno digital para que ustedes puedan trabajar, puedan ver el gobierno que funcione como funcionan ustedes. Si no, de lo contrario, nos quedaremos rezagados y perderemos el tren de la historia una vez más. Interesante manera de buscar la formalización a través de la digitalización, un camino más allá, un paso más allá de lo propuesto por Hernando de Soto, Así que es. habla de la formalización de la economía. Querido Tuto, vamos más de una hora en entrevista, me quedan muchas cosas en el tintero, la verdad me gustaría hablar para los emprendedores sobre muchas cosas que para nosotros son un freno a la hora de avanzar. Estoy hablando de accesos a crédito, estoy hablando de nuevos instrumentos financieros, porque creo que en este país hay muchísimos callejones sin salida por falta de instrumentos financieros que se aplican en otros países y que funcionan muy bien para generar liquidez rápida, como el factoring, por ejemplo, que era parte de la propuesta de un grupo de emprendedores para enfrentar la pandemia.
el hecho también queda en el tintero, el saber cómo vamos a poder insertar a todos esos empresarios a que puedan competir con empresas extranjeras que vienen detrás de grandes proyectos. Muchos de los empresarios se quedan rezagados por condiciones ya dadas para que los mismos empresarios no la tengan fácil. Entonces creo que hay varias cosas que el nuevo gobierno tiene que flexibilizar, tiene que encaminar para que realmente el empresariado boliviano sea protagonista de su crecimiento y de su futuro. Queda también el contrabando, quedan muchas otras cosas que podríamos estar horas, me Sí. imagino, hablando de esto. Este, pues gracias por responder al llamado a esta entrevista. Te invito a tener una segunda charla en algún momento de tu carrera hacia la presidencia. Realmente, como te digo, me quedaron varias cosas ahí para preguntarte y seguramente todos nuestros seguidores han sentido lo mismo. Muchas gracias por todo y pues te dejo ahí unos minutos para poder despedirte. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Muchos temas en el tintero. Tendremos otra conversación. Un gusto. Claro, esto del Zoom a veces uno va, pido disculpas, llegué con un ligero retraso porque se va acumulando. Ya estoy ahora con un ligero retraso para la última sesión. Con gusto hacemos una otra conversación. Quiero agradecer tu interés, tu conocimiento envidiable sobre muchos de los temas, lo acucioso de tus preguntas y de tus comentarios. Y agradecer a través tuyo a los jóvenes de Bolivia que este siglo realmente les pertenece y esta democracia la han hecho ellos. A mí me preocupaba ver cómo la juventud no le interesaba la democracia, la daban por hecho. Y es como la buena salud, solo la aprecias cuando la pierdes, cuando estás en riesgo, cuando te contagias de coronavirus o tienes una enfermedad. Y estábamos al punto de, como Venezuela, como Cuba, de perder la democracia y libertad. Y cuando me preguntan mis amigos en Venezuela qué cambió, qué era la diferencia, fue el coraje de la juventud que pitita en mano expulsaron al tirano que violó la constitución, que desconoció el referéndum y que trató de hacer un fraude grotesco y gigantesco. Y que a diferencia en Venezuela, donde ha habido varias movilizaciones que después terminaban cayéndose, aquí claramente se dijo, nadie se cansa, nadie se rinde, nadie se cansó, nadie se rindió. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad con un gobierno que pueda hacer la reconstrucción económica, la reparación democrática y que asegure que los autoritarios tiranos del MAS no vuelvan nunca más, para no perder esto que tenemos ahora por un tiempo, hacerlo permanente y proyectar la Bolivia del futuro. Uy, Pero creo que estamos mierda, se acá me y cortó. vamos a tener una gestión a la próxima que requiere el concurso de los jóvenes. Te digo con agradecimiento que yo cuando era joven, ingeniero, me abrió don Enrique García las puertas a ser viceministro de Planificación. Me pusieron de ministro de Hacienda cuando era joven, aprendí mucho y veo con tristeza que la gente joven hoy, durante 15 años, no podía hacer servicio público, a no ser que vaya a amarrarle los guatos a Evo Morales o aplaudirlo los sábados. Yo quiero recuperar los espacios de servicio público para la juventud competente, que tiene que ser parte de lo que hagamos a futuro, no solamente porque les toca o porque llegó la hora, porque se lo ganaron en las calles tragando gases con pititas, para que todos tengamos democracia y libertad. Ese fue un esfuerzo simbolizado por la frase de nadie se cansa, nadie se rinde y el que sabemos ya no vuelve más. Hagamos realidad ese clamor siguiendo con ese espíritu que los jóvenes en las calles de Bolivia contagiaron al país entero y le mostraron un ejemplo épico al resto del mundo. Por eso tenemos visibilidad, aprovechémosla con la legitimidad que va a tener un próximo gobierno, con un programa claro, decidido, firme, para honrar el sacrificio y la lucha de todos los bolivianos y de esos jóvenes que con pitita en mano nos han devuelto esa democracia, no la perdamos nunca más.